Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Coder Talk. Y acá estamos con Mercedes, founder y CEO de Siur. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, gracias por venir, gracias por ser parte de este ciclo. Porque primero querés presentarte un poco como de dónde venís, hace cuánto fundaste tu empresa. Dale, yo soy Meme, me dicen Meme, soy Mercedes, pero me dicen Meme. Buenísimo. Hace más de 10 años que empecé mi empresa, que es una agencia creativa especializada en presentaciones, y trabajamos para grandes empresas, empresas corpo muy grandes, Google, Disney, L'Oreal, ese tipo de compañías, ayudándolos a comunicar mejor o a cada vez que tienen que presentar algo, ya sea una iniciativa, resultados, un plan de marketing o de ventas o de lo que fuera. Que puedan contar con ayuda profesional para hacer eso. Y mi background es de diseño gráfico, pero bueno, siempre me interesó mucho la comunicación y la comunicación efectiva, así que por eso también me metí en esto. ¿Y cómo surge la idea? ¿Cómo nace Siur? Siur empezó... A ver, yo en su momento era freelancer de diseño, hacía de todo un poco, o sea, hacía en su momento páginas web, revistas, logos, de todo. Y dije, quiero como ser muy experta en algo y no me parecía que salir a ofrecer y a vender todo eso, o sea, si bien lo hacía, digo, no es creíble que alguien pueda hacer muy bien muchas cosas. No es creíble y creo que no es posible, ¿no? Como que... Entonces quería hacerme especialista en algo. Y como te digo, me interesaba la comunicación de los trabajos que hacía cuando venía una presentación. Primero que la disfrutaba mucho, se me daba muy bien y además me daba cuenta de que había mucho valor para los clientes en brillar con esa presentación. ¿Y cómo trabajas, no? Diferentes marcas, ¿no? Porque decís, o sea, por ahí te metes que meter en el mundo del marketing, en el mundo de la tecnología y son públicos totalmente diversos. O sea, ¿cómo haces que sos especialista, te cambias los sacos para obviamente también que transmitas esa presentación, ¿no? Eso es una de las cosas más divertidas que tiene el trabajo, que vas aprendiendo de un montón de temas, un montón de industrias. Y la realidad es que se co-crea la presentación con el speaker o con el equipo que está del otro lado también. Entonces, digamos, ellos tienen el know-how de ese tema. Obviamente, digamos, nos comparten y nosotros también indagamos y después se construye juntos. Bueno, esto que tenés para contar, ¿cómo podemos hacer que lo cuentes de la mejor manera posible para conseguir lo que sea que quieras? Obvio, transmitir. Total. ¿Y cómo se trabaja como con la tecnología en todo esto, ¿no? O sea, ¿qué rol cumple la tecnología hoy? Que cada vez hay cosas nuevas, el diseño está súper interpelado por todo lo que está viniendo. ¿Cómo ustedes se integran en esta parte? Mira, a ver, una cosa es qué está pasando hoy. Otra es a donde creo que tenemos que ir. A ver, yo creo que la tecnología, la IA en especial, nos va a ayudar a hacer, hablando puntualmente de presentaciones, que es mi campo, nos va a ayudar a hacerlas cada vez más rápido, o sea, a poder imponer ideas, decir, bueno, quiero comunicar esto, haber distintas formas de decir algo. Antes por ahí te pasabas mucho tiempo buscando la metáfora y ahora es GPT o Copilot o el que sea. Te dame ideas de metáforas para transmitir esto. Eso va a ser mucho más ágil. Podemos pensar ideas de dinámicas, incluso todavía no hay una herramienta de IA que haga presentaciones increíbles, o sea, o por lo menos al nivel obvio, profesional que yo creo que se puede hacer. Sí acelera mucho la presentación diaria que tenés que hacer rápido y que la puedes hacer con IA, con herramientas que hoy sí existen. Pero creo que lo más importante viene antes de la tecnología y tiene que ver con vos necesitas conectar con el que te está escuchando. Y cada vez eso es más difícil, porque la atención es muy efímera y tenés que lograr primero captar la atención y después conectar. Entonces, obvio que después viene la tecnología y las herramientas, pero hay un montón de cosas previas que muchas veces hoy no se hacen y no necesitas tecnología para eso. Y yo creo que se subestiman en la comunicación y en el mundo de las presentaciones. ¿Y juegan con intervenir con la tecnología y las presentaciones? Digo, como que está bueno como interpelar justamente esta problemática que hay, ¿no? Cada vez habla más que, entonces la gente va por la calle y los formatos de vía pública se miran menos porque estamos todos con el teléfono. ¿Cómo juegan para que las presentaciones cautiven, para que la tecnología no sea como algo que interrumpe en ese paso, ¿no? Total. Primero, un poco inevitable es que el hecho de que alguien tenga un celular en la mano va a hacer que muy rápidamente lo puedas perder. Así que eso es un gran tema a tener en cuenta. Entonces, mi recomendación es
todo lo que puedas hacer para captar la atención desde el principio hasta el final va a ayudar. A ver, yo veo que las empresas cada vez invierten más en pantallas más gigantes, hablando, ¿no?, de tecnología y presentaciones. Pantallas de 45 metros, pero las prácticas de lo que se muestra en esas pantallas siguen siendo las mismas de hace, no sé, 50 años. Hace poco encontré una foto de mi viejo en los fines de los 50 con un proyector, era un montón de gente sentada en unos bancos, un proyector, y estaban mirando, probablemente no era una compu, ¿no? Serían filminas. Pero digo, es el mismo formato que se usa hoy. Entonces, para mí el desafío y hacia donde tenemos que ir es generar experiencias. Que cada presentación, no digo cada, porque obviamente en el día a día se hacen muchísimas presentaciones, pero que esa presentación especial de un lanzamiento o que sea importante para una persona, para ya sea ir al board y presentar resultados, o para alguien que quiere un ascenso, o para lo que sea que quieras comunicar, buscar generar una experiencia en la medida de lo posible. Entonces, puede ser con tecnología. Digo, bueno, ¿qué va a pasar en esas pantallas? ¿Vas a interactuar con esas pantallas? ¿Vas a usar algún software en que puedas interactuar con las personas? O sea, hacerlos participar para, de nuevo, ¿no? Captarlos, que no se queden ahí, que no se te duerman, o que no se te pongan a mirar el celular. Y no sé, a ver, nosotros, por ejemplo, ahora lo que estamos empezando a hacer es, bueno, tenés que dar una presentación, ok. Buenísimo que hay un speaker y obvio que el apoyo visual es súper importante justamente por esto, porque tienen que pasar cosas que nos entren por todos los sentidos, ¿no? Que le entren a la audiencia por todos los sentidos. Pero es ¿qué más podemos hacer? Entonces tratamos de generar dinámicas que muevan al público. Entonces por ahí, antes de aprender algo, bueno, pongámoslos a mover con alguna dinámica participativa. Puede ser en la silla, puede ser antes de entrar a la sala, pero buscar de qué manera primero los despertás, de qué manera los predisponés. Después que en el medio, por ejemplo, si querés, te pongo un ejemplo de un laboratorio que tenía que hablar sobre 3 segmentos de médicos a los que se iban a dirigir y en especial de uno. Entonces, en lugar de poner en un slide los 3 segmentos y a cuál nos vamos a dirigir, dijimos, hagamos una mini performance de cómo sería ir a visitar ese médico. Entonces se subió un actor al escenario con, digamos, y esa experiencia se fija mucho más Obvio. que contar en una diapositiva, hay 3 segmentos, vamos a apuntar este segmento. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia. Si la tecnología te ayuda a hacer que esas experiencias sean mejores, excelente. Digamos, usémosla a favor. Obvio. Pero hay un pasito previo que es, ok, ¿cómo hago para generar una experiencia? Sí, como generar impacto, ¿no? Total. ¿Y qué errores encontrás más comunes en la comunicación? O sea, ¿cuál es el error que decís? Es como, lo veo repetido tantas veces en tantas empresas, en tantas personas. Mira, cada vez que doy un workshop de presentaciones, yo arranco preguntándoles qué es lo que odian o qué es lo que no les gusta cuando ven una presentación, ¿no? Cuando ustedes están como espectadores de una presentación, qué cosas no les gustan que sucedan. Y salen todos los típicos errores, que son, el slide karaoke, el slide repleto de texto y el speaker leyéndolo. El speaker monótono, aburrido, que no cambia de tono. Claro, monótono. Tiempo, o sea, presentaciones eternas. Speakers que dan vueltas y como que no llegan a ninguna parte. Como de los clásicos ejemplos que te puedas imaginar de malas presentaciones surgen todos en esos primeros minutitos de workshop. Es como, y ahí yo les digo, bueno, ustedes ya saben lo que no hay que hacer, pero lo hacemos, todos lo hacemos. O sea, cuando vamos a dar una presentación, nos tiramos de cabeza al PowerPoint o el software que uses, y volcamos todo lo que sabemos ahí. ¿Viste? Y no nos detenemos a pensar un minuto, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué voy a poner? ¿Qué no voy a poner? ¿Qué voy a decir? ¿Qué no voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Entonces es muy divertido porque ahí yo lo que les digo es, bueno, todo esto ya lo saben, lo que vamos a hacer es ordenarlo y ayudarlos a que no hagan lo que no quieren hacer. Como que somos todos muy conscientes de lo que no o de cuáles son los errores. Pero seguimos repitiendo. Pero en el momento de hacer una presentación, total, lo seguimos repitiendo todos. ¿Y qué herramientas son las que más hoy por lo menos están usando ustedes? ¿Qué herramientas son las que llevan adelante el trabajo? Mira, es un poco o sea, depende en qué estadio del proceso, del servicio que demos. Porque nosotros podemos trabajar con los speakers de la construcción de los mensajes y el storytelling. Entonces, en ese caso, si vos me preguntás herramientas, además del trabajo que hacemos como con las personas, es mucho, o sea, podría decirte, bueno, cualquier modelo de lenguaje, digamos, cualquier GPT o Copilot, para pimponear ideas y encontrar la mejor forma de contar eso que queremos contar.
¿no? Eso para empezar. Después, en la producción de las presentaciones, muchas veces, como trabajamos con empresas grandes, muchas veces usan PowerPoint, entonces tienen que ser presentaciones hechas en PowerPoint. Pero Ahí no como se parezca- adaptan al otro parte. Exacto. ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer una presentación divina, pero si después vos no la puedes editar, no sirve, o sirve un one shot. Sí. Entonces, pero son PowerPoints que no parecen PowerPoints, y te digo, PowerPoints de 45 metros de ancho por 5 de altura. O sea, como a otro nivel, PowerPoint, Google Slides o Keynote, el software que sea que usen. Y después sí usamos IA para generación de imágenes, para generación de videos, como que vamos combinando, y herramientas de diseño. Y luego, para preparar a los speakers, trabajamos con coaches que tienen mucha experiencia en esto, y hacemos más otro tipo de entrenamiento. Y ahí, yendo a lo de los coaches, cuán importante es el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje sea amigable, que sea friendly, que la gente no hable con esas palabras que te quedas diciendo, ¿qué está diciendo? Cuán importante es en el trabajo de ustedes como intervenir en todo eso. Súper importante. Muchas veces es muy gracioso, hay empresas que usan como siglas de cosas que cuando les preguntas esto qué significa y lo están poniendo en la presentación y te dicen, ay, no sé qué significa. Incluso la persona que va a dar la presentación. Entonces ahí es como muy importante decir, pará, no des por sentado, si lo sabes, primero sabelo lo que estás poniendo, pero si no des por sentado que la audiencia va a saber. Si vas a decir algo no te pongas muy técnico si no es el fin comunicar algo muy técnico. Sí, intervenimos mucho en eso porque a veces uno está muy sesgado por la información que conoce y por el tema del que sabe mucho. Y bueno, es cómo transmito esto de una manera que el otro también lo entienda. Está buenísimo. Y lo que es las tendencias, ¿no? Hay mucha tendencia en diseño, en comunicación. ¿Intervienen de alguna manera en el trabajo de ustedes y en lo que hacen? O sea, ¿lo van cambiando, adecuándose a la tendencia, a lo último? Sí, en la medida de lo posible sí. Digo en la medida de lo posible porque si me preguntás por tendencias, o sea, para presentaciones, yo me inspiraría mucho en lo que pasa en las redes sociales. Ok. O sea, ¿qué pasa? Estamos todos todo el día con el celular mirando contenidos de 3 segundos y no aguantamos ni 3 segundos. Si no me enganchó, lo paso. Mucho scroll, mucho cambiar de plataforma, de formato, muy visual todo lo que consumimos, formatos cortos, y después entramos a una sala de reuniones y es como que, ¡pum!, nos olvidamos de todo eso. Tenemos 1 hora de presentación, habla una sola persona durante la hora completa, 0 participativos, 0 engagement. Entonces, para mí lo que hay que tratar de hacer es traer un poco esas prácticas que son las que hoy a todos nos interpelan, no importa si sean nosotras acá sentadas o el CEO más CEO global de la empresa más grande del mundo. De qué manera traemos esas prácticas a nuestro campo, ¿no? Como esto de formato corto, muy visual. Y eso de formato corto, hay como un tiempo que decís, el recomendable, no más de tanto. No, es que hoy es muy corto el tiempo de atención. Entonces, si vos me preguntás cuánto, digo, no sé, o sea, lo que sí. Y a veces, a ver, vos podés hablar 1 hora y ser la persona más entretenida del universo y que esa hora a la audiencia se le pase rapidísimo. Y podés hablar 5 minutos y sos un embole y va a aparecer 1 hora. Entonces, no es tan lineal, pero sí, yo creo que hoy 1 hora de charla es un montón. 20 minutos de charla ya se está haciendo largo también. Entonces cada vez son formatos más cortos. Bueno, nada, esto entiendo que por ahí ustedes otros años hacían conferencias y hoy decís, bueno, no, charlas. Algo más snaqueable, re. Exacto. Entonces, dependiendo de la audiencia y dependiendo del objetivo y dependiendo un montón de cuestiones, sí, cada vez más corto y más ágil y más dinámico y más interactivo. Y esto de la audiencia que decías, ¿no? De quién es el público. ¿Cambia? Depende de la generación. O sea, cambia de repente si tengo gente mucho más joven, gente más grande. O sea, ahí lo manejan distinto, entendiendo quién es la audiencia. Sí, totalmente. Totalmente, porque, o sea, nuestras audiencias así más corpo todavía, o sea, nuestros clientes todavía, bueno, sí, depende. Por ahora es un público un poco más senior, más adulto, que se banca un poquito más de tiempo de atención, pero por supuesto que si la hablas a las generaciones más jóvenes, hay que hacerlo completamente distinto. Por eso te digo, volver por ahí a los formatos que están más acostumbrados. O quizás es, bueno, ¿qué puedo hacer como al revés, ¿no? ¿De qué manera? Por ahí no uses pantallas, usá cartulinas, no sé, ¿de qué manera te llamo la atención? De hacer algo totalmente distinto. Claro, es como ser disruptivo y hacer algo que llame la atención, que hoy es muy difícil que algo no llame la atención. ¿Y cómo comunicás mejor en esta era tipo tan contaminada, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que realmente sea un stop y que la gente
te vaya con algo. Para mí es clave conectar con lo que a esa persona a la que querés llegar o audiencia, digo, persona o grupos de personas, le interesa. Digo, en general, un error muy común que cometemos en las presentaciones es decir, yo sé este tema, vengo y cuento todo esto que sé. Escupo en un montón de slides y después le escupo a la audiencia todo lo que sé sobre este tema. En lugar de empezar por, ok, ¿qué le importa a esta audiencia? ¿Qué de lo que tengo para decir lo puede ayudar? ¿Les de valor? ¿Le interesa? ¿Y cómo le interesa que se lo cuente? Como que es la única manera, o sea, no vas a poder conectar con todos o todas. Vas a llegar, si lográs conectar con, o sea, primero tenés que entender a quién le querés hablar, qué querés conseguir, porque si no difícilmente logres algo que no tenés claro. Y después para mí estar muy alineado con lo que crees que le interesa y ir ahí. Y nada más. O sea, vos sabés un montón de cosas. No hace falta que tires todo. No hace falta que tires todo. Total. Yo a veces digo, es como una presentación o dar una presentación, digo, es como ir a una primera cita. No le contás toda tu vida. O sea, elegís lo mejor. Sí, va a ir a una entrevista, o una entrevista de trabajo. Exacto. Elegís lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y el resto lo dejás. Y de hecho, hasta la idea es que al otro o a la otra lo dejes con ganas de más. Entonces, digo, para mí es una buena metáfora de, ok, pensá tu presentación así. Como no abuses, no nada. Como tirale ahí cositas que le den ganas de saber más. ¿Y cómo miden el éxito del trabajo ustedes? ¿Cómo dicen? O sea, la presentación, miden después a la audiencia, ¿cómo miden eso? Eso está buenísima la pregunta. O sea, nosotros, una de las cosas que medimos es cómo se siente el speaker en relación a la ayuda que le damos. Vos, darle charla. Exacto. O sea, como que nos evalúe en distintos aspectos, ¿no? Bueno, si se sintió acompañado, cuánta seguridad sintió al hacer eso, qué feedback, le preguntamos siempre qué feedback recibió de la audiencia. Si pudiéramos hacer nosotros encuestas, podríamos, pero en general no llegamos a esa audiencia a hacerle las encuestas. Y lo que me encantaría, o mi sueño es el día que podamos como medir con gadgets o algo como, ok, ¿en qué momentos la audiencia estuvo más interesada? Palpitaciones, o no sé, algo en el cerebro, ¿a dónde van los ojos? Como, para mí ese sería el éxito, tendría que estar medido así. Hoy lo medimos en feedbacks, comentarios, le gustó, no le gustó, qué pasó, risas, aplausos. No es muy técnico, pero bueno, es más quali. ¿Y cómo trabajan con speakers que por ahí no necesariamente son dotados a la hora de hablar? Que es difícil, a veces te tocan un rol, tener que ser una persona que se tiene que poner enfrente en el escenario, pero por ahí no te sentís cómodo o no te gusta. ¿Cómo se trabaja eso? A ver, el que no, o sea, para mí, ¿cómo se trabaja si querés no sé si es pánico escénico, pero como ese miedo escénico, la mejor manera es haciéndolo, exponiéndote, ¿no? Como speaker, digo, si tenés que dar una charla o si nunca diste una charla o si quizás en tu trabajo sí, pero después cuando te ponen en un escenario te pone más nervioso, es como la única manera de que eso se vaya pasando es haciéndolo. Es como, digo, bueno, se aprende a nadar nadando y te vas haciendo mejor speaker a medida que das charlas y te vas sintiendo más segura ahí. Y en relación a nuestros clientes, dependés mucho de con qué perfil trabajes. Hay personas que súper entregadas al proceso de yo quiero hacerlo mejor y re perfeccionistas. Hay personas que dicen yo la tengo clarísima y no la necesito y la tienen clarísima. Hay personas que creen que la tienen clarísima y no la tienen clarísima. Depende mucho de la persona y en ese sentido nosotros como que entramos y salimos como un poco acomodándonos a cada situación. O por ahí en un evento hay muchos speakers y algunos quieren mucha ayuda y otros dicen no, yo no necesito, lo leo una vez y ya estoy, perfecto. Mi recomendación siempre es ensayen, no importa que seas el genio más genio del mundo, bueno, te presta, claro, es como ensayalo, grabate, decilo, cuando uno se escucha en voz alta no es lo mismo que pensarlo en la cabeza, ¿no? Como repasarlo en la cabeza. Grabate y pasáselo a GPT que te diga que te dé recomendaciones, hacéselo a tu familia. Sirve para todo, para entrevistas, para todo. Sirve para todo. Es muy distinto a lo que hacemos internamente que cuando lo expones. Y grabarse es espectacular porque ahí ves muletillas, dónde te trabaste, dónde no fluye por ahí la narrativa o lo que estás diciendo. Y ahí recomiendan que intervenga la tecnología, no la inteligencia artificial, porque por ahí está bueno, no sé, que te pregunte. Yo lo hago cuando voy a dar una charla, armo la charla
Bueno, la escribo, me grabo y demás, y le digo, bueno, ¿qué cambiarías? ¿O qué pensás que puedo mejorar? O qué, bueno, nada, sí, le pregunto como si fuera un coach. Obvio. Sí. Me parece un muy buen ejercicio. Y con todo esto, creo que igual hay un montón de cosas que fuiste diciendo como para ir cerrando. ¿En qué crees que los humanos nos caracterizamos que la tecnología no nos va a ir a ganar y nos va a sacar ese terreno? Bueno, hoy es muy difícil saber hasta dónde va a llegar la tecnología. Obvio. Pero bueno, si tengo que arriesgar, o sea, algo que creo que hay que desarrollar, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, es esa capacidad humana de conectar con otros humanos, ¿no? Que obvio que la tecnología, esto que te decía, si lee, si ve si escucha, si siente tus pulsaciones, entiende tu interés, qué partes del cerebro se te activan, obvio que la IA va a poder entender si estás enganchado o no. Pero hay algo de la conexión de un humano con otro humano que por ahora sigue siendo humano. Y yo creo que es un gran skill para aplicar en las presentaciones. Porque vos tenés que poder leer al otro, si se está aburriendo, si está interesado, si está pensando en otra cosa, si está preocupado, si te sigue, si no te sigue. Y bueno, y en función de eso ir iterando en el momento también. Obvio. Entonces, sí creo que las máquinas igual van a poder dar muy buenas presentaciones, pero todavía nos gusta que nos lo cuente alguien, ¿no? Hoy por hoy podemos elegir aprender con un video o ir a una charla o ir a una clase. Bueno, y muchas veces elegimos ir a la charla o ir a la clase. ¿Por qué? Pues nos gusta que nos lo cuente una persona. Otras veces elegimos el video, que también a veces es de una persona, pero digo, está buenísimo, pero creo que ese es un skill que no hay que descuidar, el de conexión humana. Para llegar a humanos, ¿no? 100% de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Meme, por venir y Gracias por a vos. participar en estas Coder Talks. Un placer. Chao y gracias a todos. Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de las Coder Talks y ahora tenemos acá a Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Querés contarnos un poco quién sos, Alejandro? Bueno, cómo no. Me dedico a trabajar con el lado humano de las organizaciones. Trabajo hace 10 años en este segmento. Mi pasión son las personas, las culturas organizacionales y los modelos de cambio que se van produciendo. Previo a esto trabajé durante 17 años en Coca-Cola, trabajé antes en Molinos, antes en Arthur Andersen y básicamente soy un apasionado de mi trabajo y una mirada diferente a la actividad cotidiana que hay en las organizaciones. Está buenísimo, aparte como un rol externo ahora, ¿no? Absolutamente. Muy Absolutamente. Bueno. Y en este mundo que hablabas del cambio, justo creo que nos está tocando un año o los últimos años de un cambio enorme. Venimos de una pandemia. Tal cual. Cambió un montón de paradigmas y más en las empresas. Por otro lado, a todo el mundo la inteligencia artificial. ¿Cómo se hace también para adaptar y encontrar roles y también uno adaptarse desde el lado de profesional a todos estos cambios? Y decir, ¿cómo me preparo para profesiones que hoy todavía ni existen? Ni existen, totalmente. Bueno, a ver. Cuando uno trata de entender estos fenómenos, primero es difícil comprenderlo porque la velocidad del cambio cada vez se incrementa más. Lo que se dice es el cambio en 3 tipos de dimensiones. Por un lado cambia todo, por otro lado cambia todo el tiempo, pero en tercera instancia cada vez cambia más rápido. Esto se denomina la exponencialidad del cambio. Dado esto, la respuesta posible desde el lado humano y personal de cada uno de nosotros es tratar de no resistirnos, porque esto es inexorable que va a seguir existiendo, pero fundamentalmente tratar de abrazar el cambio. ¿Cómo hacemos para abrazar el cambio? Adoptar la actitud de aprendientes o de personas que están todo el tiempo tratando de aprender,
para aprender lo que necesitamos es curiosidad, esas ganas, esa ambición de aprender, pero por otro lado tratar de flexibilizar nuestros modelos mentales. ¿Qué significa esto? Tratar de entender que así como vamos al gimnasio para que nuestros músculos estén flexibles y puedan adaptarse a distintos tipos de situaciones, entrenar a nuestro cerebro para darnos cuenta que nada de lo que hoy existe va a ser eterno. Todo va a ir transitando. Y así como si hoy vemos 5 años atrás, o 10 años atrás, o 3 años atrás y decimos, wow, no tiene nada que ver lo que es hoy, bueno, muy posiblemente lo que venga no va a tener nada que ver con lo que sucede hoy. Hay un concepto en este sentido que dice, si lo que vino hasta el momento te parece rápido, trata de pensar que hoy es el día más lento del resto de tu vida. Entonces, muy posiblemente los cambios que vengan sean totalmente diferentes a lo que hoy observamos. Entonces, así como si hace 3 años alguien me hubiera hablado de inteligencia artificial, no hubiéramos tenido idea de lo que me estaba hablando y hoy nadie deja de hablar de la inteligencia artificial, muy posiblemente dentro de 1, 2 o 3 años estemos hablando de conceptos que hoy ni siquiera tenemos idea. Es lo que se llama no sabemos lo que no sabemos. Es como que no entra una dimensión donde podamos comprender qué es lo que viene. Súper interesante. Creo que es como tener ese chip prendido, ¿no? Como todo el tiempo. Constantemente. Sí. Atención permanente, exactamente. 100%. ¿Y cómo se hace también para, hoy en día, en este mundo y entorno constante, en movimiento, liderar en entornos digitales con todos estos cambios? O sea, porque es mucho más complejo. Absolutamente. Creo que primero hay que entender quiénes son los que tienen la función de liderar. Y liderar básicamente tiene que ver con la voluntad de querer ser quien influya en los demás para lograr ciertos objetivos. Hay un libro muy interesante que se llama El líder sin cargo. Muchos piensan que porque tenés un cargo ya liderás, y no es así. Tener un cargo no implica liderar, y liderar no implica tener un cargo. Lidera aquella persona que tiene la voluntad de hacerlo, la convicción de hacerlo y la capacidad de impactar positivamente en las otras personas. Entonces, fundamentalmente, lo que tenemos que entender es que en estas épocas, liderar, a diferencia de lo que veíamos tradicionalmente, que era un proceso, lo que se decía top-down, de arriba hacia abajo, hoy es un proceso circular. Es decir, cualquiera puede liderar a otros en tanto y en cuanto tenga el conocimiento de lo que está haciendo, y la voluntad de hacerlo y la capacidad de generar contextos generativos donde su palabra y sus actos sean escuchados positivamente por los demás. Súper claro, y creo que lo resume súper bien, que a veces existen esos líderes que no son líderes en cargo, pero son líderes naturales. Exactamente. Después hay mucho en construcción también. Absolutamente. Digamos, cuando la típica pregunta si un líder nace, un líder se hace, mi respuesta es un líder se forja. Es decir, podés tener ciertas aptitudes naturales, pero vos tenés que tener experiencias significativas que te vayan moldeando para encontrar tu mejor versión en este sentido. Y en este mundo post-pandémico, que cambió un montón de cosas, cambió las reglas de juego de la presencialidad, ahora también está cambiando nuevamente, trabajamos virtuales, trabajamos presenciales, esto del balance del bienestar personal y la productividad, y en un mundo de trabajar 24/7, o por lo menos estamos todos, parece, prendidos 24/7. Sí. Pendientes. Pendientes, sí, como siempre, alertas. ¿Cómo se balancea eso? ¿Cómo las empresas y las personas están como trabajando esto? Yo creo, son varios temas. Por un lado, cuando las empresas vuelven a la presencialidad, de alguna manera lo hacen como tratando de pensar cuál es la mejor manera de que trabajemos en conjunto, y muchas veces desde modelos mentales que tienen más en cuenta el control que la confianza. Cuando vos confías en el otro, no importa de dónde trabaje, lo importante es que logre sus objetivos. Por otro lado, cuando vos impulsás la presencialidad porque querés tener el control de que todo el mundo trabaje, si vos vas a la oficina para estar todo el día respondiendo mails o haciendo cuestiones en tu escritorio trabajando vos solo, no tiene ningún sentido el tiempo de viaje de ida, el tiempo de viaje de vuelta, los gastos involucrados, etc. Por eso hoy lo que están pensando las organizaciones es lo que se denomina la propuesta de valor a la oficina. ¿Cuál es la razón para ir a la oficina? Y obviamente que hay temas culturales, hay temas de innovación, hay temas de creatividad, hay temas de comunicación, de conexión, etc. Entonces,
lo que están tratando de encontrar las empresas, pensemos que venimos de un mundo de absoluta presencialidad a absoluta virtualidad, a una hibridez que fue lo que fue pasando en los últimos años, a tratar de encontrar el mejor modelo posible. Mi opinión es que todavía no tenemos idea de lo que va a ser el mejor modelo posible y que muy posiblemente lo que veamos dentro de un par de años no tenga nada que ver con lo que estamos viendo hoy. No es ni presencialidad ni virtualidad, sino que es otra forma que todavía no la conocemos. Punto número 1. Punto número 2, respecto a este equilibrio, yo creo que el gran inconveniente parte de pensar que uno tiene, tradicionalmente se habla de work and life balance. Tiene un trabajo y una vida y hay que balancear el trabajo y la vida. La verdad que la vida incluye el trabajo. Creo que la manera de verlo diferente, la manera de verlo mucho más holísticamente esto, es tratar de entender que en la vida hay diferentes planos, uno de los cuales es el trabajo. Ahora, mientras estás trabajando, muy posiblemente hagas cosas que son fuera del trabajo, pero mientras estás fuera del trabajo también hagas cosas que son del trabajo. Entonces hay una manera que cada uno tiene de integrar los diferentes planos que son de tu vida, que es tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social, tu vida de propósito, de hacer cosas por otros y también tu vida laboral. Entonces es todo una serie de condimentos que cada uno tiene su propia posibilidad de diseñar cuál es el ideal. Para algunos el ideal es dedicarle mucho tiempo al trabajo, para otros, y en determinados momentos de la vida, eso es lo que más te conviene, porque necesitas el dinero, porque necesitas una proyección o lo que sea. En otros momentos requerís otra cosa. Y bueno, es como una especie de rompecabezas que cada uno trata de buscar su mejor versión. Siempre sale bien, no necesariamente, y vamos como en proceso de búsqueda constante y permanente, y es difícil que alguien diga, estoy en mi estado ideal. Todos tenemos algún punto de déficit donde decimos, si tuviera esto, si tuviera lo otro, y por lo general lo que nos sucede es que terminamos viendo el césped del vecino más verde que el nuestro, ¿no? Y todos tenemos oportunidades de mejora en este sentido. 100%. También es muy difícil eso que decías antes, no es que uno tiene un chip que decís, ahora no estoy en el trabajo, ahora estoy en el trabajo. Sí. Hay que uno escucha un podcast o una idea que, no sé, a mí me pasa, yo me la anoto y digo, esto me va a servir para esto. Y hay una serie, claro, hay una serie muy buena que se llama Severance, que es un experimento social, que era como que te ponían un chip donde distinguías plenamente tu trabajo. Es imposible, digamos, es solamente un experimento social y así quedaba la gente en ese experimento, ¿no? 100%. Y esto que hablabas antes al inicio del tema del aprendizaje constante, ¿no? ¿Qué rol cumplen las personas? Justo hoy vengo de un evento que se armó debate sobre ese tema, de decir, las empresas tienen que dar herramientas a las personas para aprender, pero también estaba la disyuntiva de hay cada vez más rotación de personal, entonces es capacito pero se va a ir, entonces hace sentido que yo invierta, y como uno también como persona tiene que elegir aprender para uno mismo, ¿no? Absolutamente. A ver, primero si las empresas invierten o no invierten y después se van. Yo creo que el problema no es invierto y se van. ¿Qué pasa si no invierto y se quedan? Entonces ahí tenés un riesgo enorme. Punto número 1. Punto número 2, tradicionalmente se pensaba que la persona que se iba era un enemigo. Y hoy en día no solo no es un enemigo, sino que es un embajador de la empresa en la cual ha trabajado. Y por otro lado, se da el fenómeno que se llaman los empleados boomerang. Es decir, trabajás, te vas y después te das cuenta, el lugar donde estaba antes realmente estaba muy piola y quiero volver. Y hoy las compañías abrazan a estas personas y bienvenidos. Esto por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, yo creo que hoy está prácticamente generalizado el concepto. Si no aprendo, desaparezco, ¿no? Digamos, si no me voy formando todo el tiempo, me vuelvo en lo que se denomina obsoleto. Obsoleto es algo que funciona pero ya no sirve más. Entonces es como que, no sé, yo quiera decir no utilizo un teléfono celular o no utilizo internet. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día es exactamente lo mismo. Es lo que llaman tecnologías transversales que atraviesan todas las industrias y todas las profesiones, con lo cual es algo que todo el mundo tiene que estar constantemente en el ejercicio del aprendizaje. Y así como funciona con las tecnologías, con un montón de cosas que pasan en el mundo, que tenemos que ir todo el tiempo incrementando nuestro set de conocimientos, pero a su vez también
desaprendiendo cosas que ya no tienen ninguna utilidad y que ya no tiene sentido que ocupen espacio en nuestras mentes. Borrando ¿no? el caché. Borrando el caché, exactamente, que a veces es mucho más difícil que aprender cosas nuevas, pero es como que nuestra mente tiene una capacidad limitada. Entonces, ¿para qué sigo teniendo ciertas cosas más allá de lo viejo funciona Juan, digamos, ¿no? Es decir, cómo empezamos a olvidarnos de ciertas cosas para permitir que lo nuevo tenga espacio. Y en base a esto que estabas diciendo recién, de todo esto que nace, de la inteligencia artificial, hay hoy en día un desafío entre humano-máquina que se está dando en las personas, en las empresas. ¿Cómo lo estás viendo desde tus roles? A ver, yo lo que visualizo es que algunos piensan inteligencia artificial o inteligencia humana. A ver, primero vamos a lo que se denomina la inteligencia aumentada. La inteligencia aumentada es la sumatoria de la inteligencia auténtica, que es la humana, más la inteligencia artificial. Esto punto número 1. Ahora, punto número 2, creo que tenemos que entender cuál es lo que en inglés se denomina el uniqueness. ¿En qué somos diferentes los humanos a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no tiene emociones, no tiene empatía, no tiene alma, no tiene corazón, no tiene conciencia, no tiene sentido común, no tiene ética y creo que no tiene creatividad, no tiene innovación, un montón de cosas. Creo que lo que tenemos que entender es que en todo esto nosotros somos cada vez más necesarios. Entonces la pregunta es, ¿cómo me complemento? ¿De qué manera utilizo lo mejor de la inteligencia artificial para nutrirme, complementarme y potenciarme? Entonces no es una o la otra, es una con la otra, una a través de la otra, una potenciándose. Ahora, ¿qué es lo próximo que se viene? No lo sabemos, porque todo esto lo decimos con los modelos mentales que tenemos a partir del conocimiento actual. Nuevamente, no sabemos lo que no sabemos. Ahora, hace 3 años tampoco sabíamos ni nos imaginamos que podía venir todo esto. Lo que sí está claro es que hoy en día somos también como grandes editores, porque lo que te da la inteligencia artificial muchas veces está muy bien, pero muchas veces alucina también. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos los responsables de eliminar aquello que no corresponde, de poner lo que sí corresponde y tratar de ponerle ese toque humano que obviamente nos hace diferentes y con impacto genuino? Súper claro. Y en base a esto, ¿cuál es el mayor cambio, por ahí es por ahí es otro, que viviste a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Cómo ese cambio tan grande lo convertiste en una oportunidad? Sí. Mira, yo te voy a decir, cuando yo salía, todavía estaba en la facultad y estaba en mi primer trabajo en Arthur Andersen, me acuerdo que ahí salieron las computadoras y ahí nos enseñaron lo que era DOS y Lotus 123. Y todos decíamos, wow, vamos a perder el trabajo, ¿por qué esto va a ser el trabajo por nosotros? Si uno compara lo que hace cualquier teléfono celular respecto a eso, me imagino que debe ser 500.000 millones de veces superior, ¿no? Entonces, cada una de estas revoluciones, nosotros pensamos, se terminó el mundo del trabajo, se nos viene todo abajo, y la verdad que nunca fue así. De hecho, me imagino cuando se inventó la rueda en la antigüedad, habrán dicho, wow, se termina el trabajo para todo el mundo. Lo mismo habrá pasado con el fuego, lo mismo pasó cuando vino Internet. Es decir, cuando vino Internet fue una revolución terrible. Yo voy a contar una anécdota, son jóvenes ustedes y tal vez ni siquiera tienen conciencia de esto, pero en el año 1999, a final de 1999, está el fenómeno que se llama I2K. I2K era cuando cambiamos de siglo, de año, de siglo y de milenio, decían las computadoras van a explotar todas por el aire. Es más, yo trabajaba en Coca-Cola en esa época, tuvimos que imprimir toda la información que teníamos en algún sistema, no existía la nube en esa época, en algún sistema, ni siquiera se confiaba en los disquetes ya. Entonces, todo impreso, teníamos carpetas, porque decíamos, todo esto va a explotar por el aire. Bueno, no pasó absolutamente nada, obviamente. Es más, la gente compraba agua y se ponía un montón de cosas en su casa porque decía, ¿qué pasa si el mundo se destruye el 31 de diciembre de 1999, no? Y la verdad que nada de eso sucedió, con lo cual revoluciones subieron un montón. Esta es una muy profunda, desde mi punto de vista, similar a lo que pudo ser Internet o la telefonía celular o la electricidad en su momento, pero muy posiblemente las que vengan sean aún mucho más profundas, ¿no?
Y me parece que hay un campo enorme en lo que es la biotecnología, la computación cuántica, hay un montón de cosas que están ahí, digamos, como en la gatera por salir y que van a generar todavía impactos mucho más profundos, con lo cual vuelvo a lo de antes, ¿no? Si hasta ahora nos pareció veloz, estamos en el momento más lento de todo lo que se viene. 100% de acuerdo. Es increíble. Lo que, aparte, uno se levanta a la mañana, o no sé si te pasa lo mismo, y de repente salió no sé qué cosa, salió esta nueva actualización y cambia todo Y es de muy forma semanal y difícil. diaria. Sí, ahí tal vez la gran pregunta a hacerse, este es un artículo de McKinsey, que es lo que se denomina cuando la estabilidad rima con agilidad. Y el concepto ahí es, ¿qué es lo que no cambia cuando todo cambia? Yo creo que esto es lo que tenemos que buscar, impulsar y tener siempre presente. Y lo que no cambian son los valores, lo que no cambia es nuestro propósito. Entonces hay un montón de cosas que cambian, hay un montón de cosas que permanecen. Bueno, eso es lo que tenemos que defender y abrazar muy, muy fuertemente. Totalmente. Y hoy si tenés, no sé, seguramente tenés diálogos con un montón de profesionales, un montón de perfiles. ¿Qué es lo que crees que tienen que trabajar en este mundo tan distópico, cambiante, constante? ¿Qué es lo que tienen que decir? Bueno, iría por acá. A ver, yo creo que primero es no enojarse con lo que pasa, sino aceptarlo. Número 2, también impulsar cada vez más la propia curiosidad, ¿no? Digamos, a ver, ¿cómo abrazo? El concepto en inglés de embrace, ¿no? ¿Cómo abrazo esto que viene en vez de rechazarlo? Y si hay hay dos capacidades que a veces son fundamentales. La primera es la adaptabilidad, adaptarte a las cosas que vienen. A ver, todos nos adaptamos, no nos quedaba otra, en la pandemia a vivir de una manera totalmente diferente, pero si uno lo sueña, uno piensa, a ver, 2019, ¿alguien hubiera pensado que es imposible pensar en el escenario? Es decir, hoy como decir, nos vamos todos a vivir a Groenlandia y de un día para otro decir, pero y lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, primer tema, la adaptabilidad. Y la segunda capacidad que me parece clave es la de aprender a aprender. No tenemos idea qué, pero todos tenemos que aprender cosas nuevas. Y tal vez ahí me parece el gran desafío que tienen las escuelas, las universidades, es desarrollar la capacidad de aprendizaje. Me parece que quieren que aprendamos, pero no nos enseñan cómo aprender. Y este es el gran dilema al cual se enfrenta toda la humanidad, porque todos van a tener que aprender cosas nuevas, ¿no? Obvio. Y de esas habilidades mencionaste algunas, ¿no? Pero por ahí hay alguna habilidad que creas que... ¿Cuál es esa que decís? Yo creo que ninguna máquina puede darme este valor, que esa habilidad blanda que es clave en un profesional Sí. hoy. Hoy, para mí, tiene que ver con la empatía, la compasión. Me parece que son habilidades fundamentales a desarrollar, ya sea que trabajes en marketing, trabajes en recursos humanos, trabajes en industrial, en lo que sea, es entender la experiencia del otro. Y por otro lado, me parece fundamental el sentido común, el sentido crítico, la ética, estos aspectos que hacen que el humano sepa lo que está bien y lo que está mal. Es decir, la máquina no piensa, la máquina ejecuta. Entonces, el poner el criterio en las cosas, eso solamente lo puede hacer un humano, al menos por ahora, ¿no? Digamos, no sabemos qué va a venir, pero... Creo que lo que decís se extrapola mucho también a que las empresas también tienen que tomar esos conceptos, ¿no? Sí. Como este marketing interno o trabajar en estas cuestiones en un mundo de también cada vez veo más recambio en Tal su cual. trabajo. Por ahí también son cosas que también se tienen que hacer más coyunturales dentro también de las organizaciones. Sí, es que en definitiva las organizaciones es la sumatoria de las personas que lo componen, ¿no? Y fundamentalmente de quienes lideran la misma, ¿no? Entonces me parece que hay una fantasía, la empresa cambia, lo que cambia son las personas, la empresa no cambia, ¿no? Entonces es cambio de la persona, cambio de los equipos, cambio de la organización. Tal vez la pregunta a hacernos a todos es, ¿cuál fue la última vez que tuviste una primera vez de algo? Y la primera vez de algo fue porque cambiaste en algo. Bueno, entonces algo que percibo es que a mucha gente le encanta hablar del cambio, pero cuando vas profundamente en qué cambiaste, y ahí les cuesta entender qué cosas cambiaste vos de raíz. Si no cambias en nada, no me hables del cambio, porque entonces es un verso nada más, ¿no? Como yo te hablé, no, porque la inteligencia artificial, ¿en qué utilizás la inteligencia artificial? No, bueno, a veces cuando tengo... No, decime concretamente en qué lo utilizás, ¿no? 100%. Me pareció riquísima la charla, te agradezco un montón por ser parte de Discover Talk. Creo que hay un montón de cosas que dijiste que te dejan pensando. Y ya ahora te voy a preguntar el libro que había mencionado antes porque me lo quiero leer. Pero muchas gracias por el espacio y por ser parte. Por favor, un placer, y creo que
en esta época de inteligencia artificial generativa, mucho más importante que dar respuestas es aprender a formularnos las preguntas apropiadas. Y ojalá que todos tengamos esas preguntas que nos lleven a la inquietud, que nos lleven a la curiosidad, y eso nos lleva al aprendizaje. Excelente, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos por ser parte de las Coder Talks. Ya les vamos a estar informando de lo que son las nuevas fechas para nuestros nuevos cursos de inteligencia artificial en el marco de Coder Camp, así que seguramente nos vemos muy pronto. Chau.